buenas tardes, buenas noches, cuando sea que estén escuchando este podcast. Nosotros estamos a apenas 1 hora de diferencia, pero muchísimos kilómetros, con mi amigo personal Pablo Priluca. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, ¿cómo estás vos, Tamara Tenenbaum? Bien, por suerte, no me quejo. Bueno, me alegro. Son no solamente 1 hora de diferencia, sino que me parece que varios grados en este momento, porque acá hace mucho calor y tuve que cerrar la ventana porque estaban trabajando en la calle, así que si me ves sudar vía Zoom, no es porque esté grabando en un sauna, sino porque hace bastante calor. Sí, acá ya está haciendo frío. Hoy, de hecho, es el primer día de frío grave para Buenos Aires, por supuesto. No. Hoy, pero se vienen quejando, veo que se vienen quejando del frío hace semanas. No, bueno, ya. es que de hecho yo te dije frío grave y ahora me da vergüenza porque hacen 14 grados. Pero, o sea, ahora me da vergüenza. Pero te juro que cuando me levanté era hacía más frío. Yo hace 3 meses hubiese festejado 14 grados como un gol en el Mundial, más o menos. 14 grados es primavera, casi. Es espectacular, sobre todo saliendo del invierno de -10. Exacto. Pero sí, acá está empezando un verano en Nueva York. Buenísimo. Como dije la otra vez. Así que sí, muy contentos de que sale el sol. Bueno, contame, ¿qué trajiste? Bueno, traje 3 cosas. Hicimos un cambiazo porque los chicos, Male y Gino, en el último episodio habían dejado algo medio que para Buji. O sea, no es que yo no quiera hablar de moda ni de qué ropa me gusta, qué marca me gustaría que me vista, pero no tengo así como una gran expertise en el tema, así que lo cambié por algo que me sugirió Buji. Si quieren podemos hablar de cómo voy a Marshalls a comprar ropa, que es el lugar más barato de Nueva mejor York. Digamos, ¿qué te sugirió Buji? Buji me sugirió que hable de heladeras. Su prompt fue: ¿por qué los electrodomésticos son más feos ahora que antes? Que es una respuesta que yo no puedo contestar, efectivamente, fundamentalmente porque tampoco estoy tan seguro de que sean más feos ahora que antes, pero sí puedo hablar sobre un poco algunas de las cosas que estuve mirando en la tesis que defendí el año pasado, pero no voy a empezar con eso, porque sucedió otro problema, que es que el episodio de los chicos estuvo, se ve que algún gracioso lo bajó, nos hizo un ciberataque, ya somos tan famosos que nos atacan. Los rusos. Los rusos probablemente, así que estuvo bajada, o sea, no estuvo disponible un tiempo, y yo ayer, mientras estaba terminando de preparar las columnas para hoy, me di cuenta de que una de las columnas que había preparado era sobre The Studio, la serie de Seth Rogen que trajo Male la semana pasada, así que voy a meter un volantazo. Debo decir que me gustó mucho lo que dijo. Lo único que me parece que no mencionó, que me parece una de las cosas espectaculares de la serie, no sé si finalmente viste el primer episodio. No llegué a verlo. La música. Porque como bien cuenta Male, la serie está llena de planos secuencias que te van acelerando y te van poniendo cada vez más nervioso. Y la música es espectacular, el modo en el que acompaña eso. Pero bueno, no voy a decir mucho más porque Male ya habló del tema. Pero vean The Studio porque es una serie bastante graciosa si les gusta el tipo de humor que hace Seth Rogen, como Superbad o ese tipo de películas. Superbad, ¿te acordás cuál es? La de los chicos que... Sí, por supuesto. No, y entiendo que también la comparan mucho con Entourage, porque tiene mucho cameo, como mucho... ¿Vos no viste Entourage, o sí? No, Entourage no. En algunas cosas, por la cantidad de referencias a la cultura pop norteamericana, me hizo acordar una serie que a mí me parece que alcanza momentos de comedia espectaculares, que es Community, que por momentos es medio pavota, pero por momentos es como una reflexión sobre la ficción y sobre la cultura pop norteamericana, que es incomparable. Pero bueno, es una buena serie. Aparte, tener capitulitos de 25 minutos para reírte un poco en medio de tanta malaria es bueno. Pero bueno, voy a pegar un volantazo porque no podía hablar del mismo tema, con lo cual ayer terminé de ver una película que, te voy a ser sincero, no es una gran película. ¿Qué película? La película se llama Mountain Head. Es una película nueva que acaba de estrenar HBO, o sea que ni siquiera pasó por 2 cines. Dirigida por Jesse Armstrong, es su primer película, y protagonizada por varios actores relativamente desconocidos, al menos para mí, excepto el one and only Steve Carell, el actor de The Office, etc. Mira, y Steve Carell es una película que no está tan buena, es raro, porque siento que él elige muy bien las cosas que hace en general. El concepto de la película es bueno, él está relativamente bien. Me parece que hay algo, no sé si en la dirección de los actores, que no termina de ser muy buena. No es mala la película, se puede ver, pero no se las quiero... Bueno, les cuento ¿De qué va? Contanos de qué va. Mountain Head se llama.
Básicamente, ¿recuerdan de lo que habló Gino hace un par de semanas? Estos technoloords que quieren crear sus ciudades transhumanas donde puedan vivir. Bueno, de ese tipo de magnates del mundo de la tecnología y las finanzas. Básicamente son 4 amigos, o 3 son billonarios, uno es millonario, o sea, 3 tienen miles de millones de dólares y el otro tiene apenas 500 millones de dólares de fortuna. Se juntan en una especie de retiro, digamos, en una casa en la montaña que es de uno de ellos. Que es algo que se ve que ellos se conocen desde el secundario y es algo que hacen todos los años. Entonces se juntan a jugar al póker y a hacer drogas y a tomar alcohol y ese tipo de cosas. Claro. Pero la particularidad son 4 tipos. Uno es Ben, que es el dueño de Tram, que es una especie de Twitter, pero algo parecido a una especie de red social, y es la persona más rica del mundo. Otro es Jeff, que es el dueño de otra empresa que se especializa en inteligencia artificial y que tiene como que su empresa, como lo que permite, que se llama Builder, permite como discernir la información falsa de la que no. Ahora voy a explicar por qué esto es importante. Y después está Steve Carell, que es Randall, que es como el más grande del grupo y es como una especie de mentor de todos, pero que acaba de enterarse que tiene un cáncer terminal y que está como obsesionado con poder alcanzar la inmortalidad y la vida transhumana en el metaverso. Y después está como el pobre, entre comillas, que es Soper, que tiene como una app de yoga y de mental health que está desarrollando y que quiere pichearles a los amigos. El dueño de la casa es este Soper. La casa se llama Mountainhead, que es como una referencia a The Fountainhead de Annie Rand. Son todos así como muy libertarios. En teoría es que se juntan para reconectar como amigos, pero como el trasfondo es que está yendo todo el carajo en todo el mundo porque esta app Tram tiene la capacidad de como que vuelve loca a la gente en el sentido de que se vuelve imposible discernir qué es verdadero, qué es falso de las noticias, por completo imposible, digamos, lo cual hace el verosímil medio pavote, pero justamente sucede esto, no sé, aparecen noticias de matanzas de una etnia sobre otra que generan matanzas reales, y al mismo tiempo ninguna de esas matanzas o ninguno de esos incendios o enfrentamientos o guerras que están empezando se puede entender bien si están pasando de verdad o no, ni siquiera ellos lo saben y al mismo tiempo se ríen de eso todo el tiempo, pero hay una tensión entre el tipo que es el dueño de la red social que hace eso y el tipo que es el dueño de la otra empresa que en teoría, si trabajasen juntos, podrían como filtrar las noticias falsas de las verdaderas. Lo estoy explicando muy rudimentariamente, pero imagínate que tenés uno que vende una app que hace que las fake news se vuelvan indistinguibles de las noticias reales y otro que te vende el antídoto contra eso, para decirlo mal y pronto. Entonces lo que empieza a pasar es que al que te vende el antídoto también le conviene que las fake news se esparzan, porque el antídoto sube el valor. De hecho es lo que va pasando todo el tiempo, que su empresa va subiendo valor a lo largo de la película. A ver, digamos, un poco lo que plantea la película me parece es un escenario donde se describe mucho este tipo de personajes. O sea, los tipos en el transcurso de la película empiezan a decir que van a dar un golpe de Estado en Estados Unidos y quieren dar una especie de golpe de Estado global en distintas partes del mundo. Argentina tiene un feature muy importante en la película. Uno de ellos se convierte en presidente de Argentina en un momento. Bueno, es un delirio la película, tiene mucho sentido, pero me parece que hay un par de cosas que muestra y un poco están todo el tiempo queriéndose cagar entre ellos, llevándolo al extremo, digamos. Pero un poco me parece lo que empieza o lo que muestra la película es que, digamos, o en la película aparecen los protagonistas del libro que yo traje el año pasado, que era Crack Up Capitalism o Capitalismo de la Fragmentación, este libro de Queen Slobodian, que un poco analiza estos nuevos tecnobros que tienen como la fantasía de poder aislar el mercado de las presiones democráticas, digamos, ¿no? Poder crear espacios, ya sea estas ciudades Estado que están escindidas de los poderes democráticos porque están fragmentadas de Estados-nación, o la fantasía que tienen todos, que es de Singapur, digamos, ¿no? Donde hay poblaciones que forman parte de la ciudadanía y hay poblaciones semiesclavas que van a trabajar todos los días. Pero la obsesión de estos tipos es poder aislar la democracia el mercado de las presiones de la vida democrática, esto es de los descontentos de la gente. Y un poco está, entre comillas, bien caracterizado porque son personajes por momentos completamente banales y estúpidos que se ríen de absolutamente todo lo que hacen, y me parece que ese tono satírico tiene un poco que ver con algo de la nueva política que está emergiendo en sí, total, la actualidad, como esa idea de
yo ya me río, o sea, no ganas nada riéndote de mí porque yo ya me río y yo ya no me tomo nada en serio. Sí, y es un poco lo que pasa también con estos tuiteros libertarios que uno, o sea, como que uno por momentos piensa que hay en el reírse del otro hay una dosis de maldad, pero es como todo me es indiferente y todo me chupa, perdón, my French, todo me chupa un huevo, nada es serio, con lo cual tipo, vos te voy a acusar de que sos no sé, un pedófilo que vende órganos en da la igual, salada. totalmente. Y tipo, jaja, o sea, igual ni siquiera es tan serio y nada es tan serio, digamos, como ese tono que está adquiriendo la política actual, que me parece como uno de los grandes riesgos de la humanidad, ¿no? Y un poco la descripción de estos personajes, ¿no? El otro día, bueno, nosotros justo el otro día estuvimos hablando de la inteligencia artificial y los límites de la inteligencia artificial, pero cómo la inteligencia artificial está colocando en un lugar de sabios de la tribu a personajes que son evidentemente muy hábiles en los negocios y muy buenos programadores, pero que por momentos parecen, cuando uno los escucha hablar, parecen estúpidos, digamos. El otro día me tomé el trabajo de escuchar una entrevista que le hicieron en el New York Times a Curtis Yarvin, no sé si sabéis quién es. Sí. Bueno, es un idiota. O sea, cuando vos lo escuchás hablar, digamos, el 90%, para los que no lo conocen, es una especie de pensador, si se lo puede llamar así, medio anarquista, que básicamente sostiene que la democracia es un problema y que lo que hay que crear es una especie de monarquía liderada por un CEO que funcione como funciona una empresa de Silicon Valley. Vos lo escuchás hablar y el tipo no hace agua todo el tiempo, o sea, sus ejemplos históricos están mal, o sea, no los conoce y dice cosas que no son ciertas, y sus planteos son pavotes, empezando por la pregunta de, bueno, ¿por qué crees que una monarquía funcionaría mejor o una dictadura funcionaría mejor que un sistema democrático cuando eso no ha pasado de esa manera en la historia de la humanidad, digamos? Pero una pregunta tan básica como esa y tan factual, el tipo no la puede contestar. Y me parece como, en ese sentido creo que Steve Carell vio algo en la película que era interesante, porque la película toca un tema y una sensibilidad que es muy de época y que es muy interesante. Por momentos lo hace un poco como, ¿te acordás de la peli de Leonardo DiCaprio sobre el cambio climático? Sí. Don't Look Up, creo que se llamaba. Bueno, que por momentos era medio pavota, pero que tenía una idea interesante en algún punto. Entonces nada, la película no es un peliculón, pero para pasar el rato un viernes, un sábado de la noche por HBO, se puede ver y no está mal. Nada, me parece que es interesante un poco para pensar estos nuevos lords tecnológicos y para pensar un poco también los conflictos entre, digamos, las distintas facciones de esta nueva derecha que está emergiendo en varios lugares. Creo que la última vez un poco yo te hablé de los conflictos que hay entre el grupo de Elon Musk y esos tipos bueno, de hecho Elon Musk, no sé si viste que ahora anunció que se iba del gobierno de Trump, y del otro lado los sectores más tradicionales conservadores que hay, o populistas conservadores, si querés, que hay a la Steve Bannon y ese tipo de personajes. Bueno, esa es una tensión que se da en no solamente en el gobierno de Trump, sino incluso también en el gobierno de Milei en Argentina, por ejemplo. Y me parece que poder entender este tipo de personajes es un poco una tarea de época, en mi opinión, porque creo que son básicamente los enemigos de la humanidad. Pero bueno, eso es una precisión muy personal. Bueno, está bien, me da para verla. Creo que me da para una noche de día de semana que uno dice, bueno. Yo la vi en dos partes, la había empezado a ver el martes. Ayer cuando me enteré que de estudio no iba como tema, la terminé de ver. Está bien la peli, o sea, hemos perdido tiempo en cosas se defiende. Sí, perfecto. Sí. Bueno, Mountain Head entonces. ¿Qué más trajiste? Traje otra cosa, voy a buscarlo porque lo tengo ahí en la biblioteca. Acá todo es con este tipo de producción. Traje este libro de Ana María Otero Cleves, que se llama Plebeian Consumers, Global Connections, Local Trade and Foreign Goods in 19th Century Colombia. O sea, consumidores plebeyos, conexiones globales, comercio local y bienes importados en Colombia del siglo XIX. Tiene una portada, no sé si ves la imagen, es muy, muy linda. Sí, la veo, muy linda. Como colombianos eligiendo textiles de zonas rurales. Es un libro que me gustó mucho, lo tuve que leer para reseñarlo, pero aparte tenía muchas ganas de leerlo. Es de una colega colombiana que se llama Ana María Otero Cleves, que es profe en la Universidad de York, en Inglaterra. El libro lo publicó este año Cambridge University Press. Calculo que va a salir en castellano en breve. No sé si se conseguirá en Argentina, pero va a salir en castellano muy probablemente. Ganó el Toynbee Prize, que es un premio muy importante en la historia para la gente. Es el primer libro de ella, entonces es un premio que puede aplicar el que está por publicar su primer libro, y si lo ganás te publica Cambridge. Y está teniendo bastante impacto. Me pareció interesante porque
A ver, para ponerlo un poco en contexto, porque esto es muy nerd de historiadores, pero para ponerlo un poco en contexto, digamos, en el siglo XXI emergió algo dentro del campo de la historia que se llamó la historia global. Muy de la mano del ascenso de la globalización 2.0, digamos, que pretendía poder mirar más allá de las fronteras de los estados nacionales y buscar comparaciones, conexiones y interdependencias entre distintas regiones del mundo para poder explicar determinados procesos históricos. Dicho así, suena un poco abstracto, pero fue muy importante porque la historia, bueno, cualquiera que haya cursado historia en el secundario, ni hablar de la facultad, ya sea para estudiar historia u otras disciplinas, saben que la historia es un poco la disciplina que narra el Estado-Nación, digamos, con lo cual en general nosotros tendemos a aprender historia de forma nacional. Aprendemos historia de Argentina, aprendemos historia de Brasil, aprendemos historia de Paraguay, de Estados Unidos, de Canadá, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso es un problema, dicen los historiadores globales, porque nos estamos perdiendo de ver conexiones que sean en términos económicos, culturales, sociales, migraciones de personas, intercambios comerciales que se dan a escala global y que este nuevo enfoque global nos permitiría ver. Que tampoco es tan novedoso en algunos aspectos y que viene a retomar otras tradiciones de la historia atlántica, la historia mundial, pero con otras particularidades. Para el que le interese la historia global, el libro para leer así que resume lo que planteé es un libro de Sebastián Conrad que se llama Historia Global o qué es la historia global, y que está editado en castellano y se consigue. Ahora bien, con la aparición en 2016 de Trump y de otros fenómenos parecidos a Trump, el de Orbán en Hungría, Bolsonaro en Brasil y otros tantos líderes de derecha más nativista o más tribalista, como que un poco la mirada triunfalista y positiva de los efectos de la globalización empezaron a ponerse en cuestión y el cuestionamiento de los efectos de la globalización vino de la mano también de un cuestionamiento a la historia global como disciplina. Digamos, qué cosas estaba perdiendo esta mirada global, que a su vez tenía muchos problemas porque en general se producía en universidades de países centrales, que son las que tenían los recursos para hacer este tipo de estudios comparativos y regionales, que son las que tenían una mirada en algún punto también imperial tras el velo de la historia global. Entonces la pregunta empezó a ser, bueno, ¿qué nos estamos perdiendo por mirar todo tan globalmente y no poder ver la importancia de los fenómenos locales y específicos y poder trascender un poco las miradas más difusionistas? Como, bueno, la democracia es una idea que se extendió desde Francia y Estados Unidos por el mundo, consumo de masas es algo que empezó en Estados Unidos y se generalizó en Europa primero y después en América y luego se trasladó a Asia, como la idea de que hay centros que difunden procesos históricos y hay lugares periféricos que miran o que reciben esos procesos históricos. Entonces lo que hace Ana María en este libro es intentar mirar la segunda mitad del siglo XIX en Colombia y la primera mitad o las primeras décadas del siglo XX para poder pensar cómo en lo que se llamó la primera globalización, cuando los países de América Latina se insertan en la economía mundial, sobre todo a partir de la exportación de productos manufacturados y la importación de exportación de productos agrícolas y la importación de productos manufacturados. En el caso de Argentina, la exportación de trigo y la exportación de carnes, y así en el caso de Brasil, la exportación de goma. ¿Cómo se llama lo que se usa para hacer los neumáticos? ¿Caucho? Sí, no, perdón. ¿No? Sí. Me van a hacer bullying por no poder haber dicho la palabra en español. No, igual caucho es una palabra poco usual. Bueno, y así en distintos, el azúcar en el Caribe y en distintos lugares. Entonces, lo que mira ella es, bueno, intentemos pensar no solamente las exportaciones, sino cómo se importaba y cuál fue el rol de Colombia o de los colombianos en determinar el funcionamiento de estas redes globales. O sea, diciendo, bueno, no es solamente que vino Estados Unidos a vender manufactura o Europa a vender manufacturas y comprar materias primas, sino que había agencia también en estos sectores periféricos, agencia en el sentido de tener capacidad de acción, y eso fue muy importante. Y lo hace desde el punto de vista de la historia del consumo, que es algo que a mí me interesa por mi propio trabajo. Entonces, lo que dice ella va a ser que, bueno, la cultura material de Colombia en el siglo XIX obviamente estaba muy, muy, muy vinculada a la integración de la economía global, pero los sectores populares fueron quienes más consumían productos importados, ya sea de Estados Unidos o de Europa. Y esa mirada, bueno, un sinnúmero de bienes. Hay 2 capítulos de los 6 que me gustaron mucho, 3, perdón. El segundo capítulo es impresionante porque ella reconstruye todas las redes comerciales y mira cómo productos textiles o distintos productos que venían de afuera llegaban no hasta las principales ciudades colombianas, sino que había toda una red de comercio a través de los distintos ríos importantes de Colombia, como el Cauca y otros, que llegaban hasta las zonas más recónditas de la selva o del monte colombiano, en donde se vendían estos productos. Pero lo otro que mira en el tercer y en el cuarto capítulo, que son 2 bienes en particular, por un lado productos textiles y por otro lado machetes,
es que los consumidores tenían, digamos, un decir bastante importante en el tipo de productos que querían. O sea, ella revisa registros, por ejemplo, de comerciantes norteamericanos que viajaban por la zona ofreciendo estos productos y que luego volvían a sus casas matrices y les decían, bueno, tenemos que adaptar estos productos textiles que nosotros vendemos en otras partes del mundo al gusto colombiano porque si no, no nos lo van a comprar. O sea, aparece como la emergencia de un consumidor, no nacional, porque no sé si está homogeneizado a nivel nacional, pero sí de consumidores con gustos y preferencias propias que logran imponer sus preferencias sobre aquellos que están comercializando los bienes. El caso más claro es el de los machetes. Había un tipo de machete que era el Collins, que es una empresa norteamericana, que era el único que los campesinos colombianos querían comprar, no querían otro. Y lo querían con determinadas características porque era, por un lado, un bien que les servía para sus faenas cotidianas, para el trabajo, pero también porque era un bien que notaba un determinado estatus social. Entonces lo tenían que llevar a los mercados, lo tenían que llevar cuando salían a lugares públicos. Y el machete que querían era el Collins. Entonces ella logra reconstruir cómo la empresa norteamericana adapta el machete exactamente para satisfacer las necesidades que tenían los consumidores colombianos. Nada, me parece que un poco lo que se propone es un libro muy ambicioso, pero que tiene 3 grandes méritos. El primero es que es un libro de historia, pero que lo puede leer un sociólogo, lo puede leer alguien que se dedica a la economía política, un antropólogo, porque tiene como mucha interdisciplinaridad y está muy bien escrito. El trabajo de archivo me parece que es el segundo mérito, es increíble. O sea, trabajo con una variedad de fuentes que son registros de comerciantes, diarios de viaje, estadísticas del Estado colombiano, manuales de venta, publicidades, litografías, una cantidad de fuentes que es apabullante. Y por otro lado, me parece que es interesante para pensar esto, cómo se insertaron las economías latinoamericanas en la economía global a fines del siglo XIX, pero que me parece que pensar en esos términos y en términos no solamente de cómo se difunden procesos sociales o políticos o económicos desde el centro hacia las periferias, sino a la vez cómo esas periferias en realidad tienen un rol interdependiente y no puramente dependiente con los centros, y cómo pueden condicionar a su vez, en este caso, las empresas que producían determinados bienes. Así que ese es Plebeian Consumers. Es un librazo. Probablemente gane muchos premios. No premios que ustedes conozcan porque es algo muy nerd. No. Pero si tienen ganas de leer algo sobre Colombia y de aprender un poco más sobre la inserción colombiana en el mercado mundial a fines del siglo XIX, es un muy lindo libro para leer. ¿Y eso fue prestado? Esto fue algo, bueno, lo anterior fue algo nuevo, así que esto fue algo prestado o viejo, depende. No me dijiste que vas a traer vos, así que no, lo que a vos te quede mejor. Tenemos. Bueno, prestado. Prestado, perfecto, prestadísimo. Porque además es medio nuevo, el libro es nuevo. El libro es nuevo, pero trata sobre algo viejo, así que puede ser claro. Cualquiera de estos. Pero prestado porque es de Colombia, y le mandamos un saludo a nuestros y nuestras oyentes colombianos y colombianas. Buenísimo. Buji se queja de que los electrodomésticos en la actualidad son feos. Yo no sé si eso es cierto o no. ¿Vos qué pensás? Bueno, es que es muy difícil. O sea, yo siento que también hay un fetichismo con las cosas vintage que no nos deja muy claro ver si de verdad son más lindas, ¿no? Si el Coinor es tan bonito o solo nos hace acordar a algo que es viejo y poderoso vintage, y chiquitín, ¿no? O sea, digo como cierto tipo de diseño industrial de los años 60, que es lindo o es lindo porque nos recuerda a los 60. Nunca se sabe. Esa me parece que es la cuestión. Es un buen approach. Sí, efectivamente es muy difícil discernir qué es lindo y qué no. Justo el otro día estaba hablando con Maca acerca de... Porque mi pregunta era tipo, está claro que los diseños de Bauhaus eran los más lindos. O sea, a mí no sé, me encanta el tipo de diseño de productos. Pero un poco la premisa del Bauhaus era poder producir esos bienes tan lindos y funcionales, pero que a la vez fueran de consumo masivo. El problema es que diseñaban bienes de consumo que eran imposibles de comprar para el 95% de la población. Entonces, claro. Hay como una, digamos, que me parece que algunos materiales nuevos que medio que retoman diseños previos de la Bauhaus, pero ahora de forma masiva y un poco más barata, creo que están logrando realizar ese sueño, digamos, del diseño industrial más. Estoy hablando de cosas de las que no tengo la menor idea, así que le pido a todos los diseñadores industriales que me disculpen. Pero me parece un tema. Entonces, Buji siempre me jode con lo de las heladeras, así que lo que decidí fue retomar algunas cositas que había trabajado en mi tesis, que es sobre el consumo de determinados bienes durables, las transformaciones culturales y económicas que vinieron asociados al consumo masivo en Argentina, Brasil y Chile, y contarles un poco acerca de las heladeras, digamos, o el acceso a las heladeras domésticas, fundamentalmente en el caso de Argentina.
En general, las heladeras cuando se empiezan a vender en los años 20 aparecen presentadas obviamente como un adelanto tecnológico. O sea, no es que no hubiese, me refiero a las heladeras eléctricas. Antes las heladeras, como probablemente sepas vos y la mayoría de los oyentes, eran estas cajas de madera a las que se ponía un bloque de hielo y mantenían fría la comida. Pero las heladeras eléctricas, digamos, un poco se venden con, si vos miras en las primeras publicidades de las heladeras, un poco se venden como formas de preservar la salud de la familia. O sea, poder conservar alimentos y a la vez poder conservar alimentos de forma segura sin que se pongan feos y por ende puedan dañar la salud de los miembros de la familia. En Estados Unidos, las heladeras que se empiezan a vender en los años 20, ya para 1950 el mercado de heladeras está completamente saturado. O sea, ya la gran mayoría de los hogares en Estados Unidos tienen heladera, pero en Argentina es completamente distinto. Por ejemplo, en 1953, ¿qué porcentaje de hogares de, digamos, el Gran Buenos Aires crees que tenía heladera en Argentina? 53. Sí. 30%. 16%. Bueno, no estuve tan lejos. No estuviste tan lejos, bastante bien. Lo que es curioso, y ahora voy a llegar ahí, es que para 1962 el 90% de los hogares de Gran Buenos Aires tiene acceso a una heladera. O sea que es un proceso muy rápido, digamos, ¿no? Un poco para que se pongan en contexto, hay empresas norteamericanas, fundamentalmente 3, Frigidaire, que era parte de General Motors, General Electric y Westinghouse, empresas que casi todo el mundo conoce, que ya durante la Segunda Guerra Mundial empiezan a decir, che, a ver, ¿qué pasa? Durante la Segunda Guerra Mundial y también con la crisis del 30, pero sobre todo durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Europa está en guerra y Estados Unidos reconvierte su economía a una economía bélica, algunos países de América Latina empiezan a producir la famosa industrialización por sustitución de importaciones que todos escuchamos hablar en el secundario, la ICI. Esto es, empezar a producir bienes que antes eran importados básicamente porque no llegaban. Ahora, las empresas norteamericanas se empiezan a dar cuenta ya en el 42, 43, cuando la guerra está por terminar, que tienen que poder satisfacer esa nueva demanda en esos países con una presencia más activa, porque si no iban a perder los mercados. Básicamente, por ejemplo, un ejecutivo dice a la gente le gusta comprarle a sus vecinos, no le gusta comprar solamente de empresas extranjeras. Entonces, digamos, por un lado, la llegada de esas empresas extranjeras de forma más activa, generalmente haciendo acuerdos con empresas locales. Por ejemplo, Westinghouse tiene un acuerdo con Siam Ditela para el traslado de tecnología y para la producción de heladeras en Argentina. Y por otro lado, la aparición de políticas más proteccionistas que ya no hacen que la industrialización no sea solamente una reacción ante la falta de llegada de productos americanos, sino una política de Estado, convergen en generar o promover la producción masiva en este caso de heladeras eléctricas, pero también de otros bienes como automóviles, lavarropas, televisores más adelante, etcétera, etcétera, en eesos países. En el caso de Argentina son 2 empresas locales, CISA y SIAM, que le piden al gobierno peronista en el 51 que las incluya dentro de un régimen de promoción industrial, que es algo que simplemente que recién va a pasar en 1954. En el caso de Siam, por ejemplo, fue la primera empresa que producía heladeras con productos 100% locales, o sea, no importaba ni el compresor, ni el motor, ni nada de lo que se necesita para la heladera, y aparte producían las heladeras completamente selladas. Esto es, antes las heladeras, no sé si tenés la imagen de las heladeras más viejas, tenían como el motor y el compresor arriba, fuera de la heladera, lo cual tenía una serie de problemas porque los gases que se usan podían escaparse y podían matarte básicamente, con lo cual las heladeras más nuevas en los 50 tenían eso incorporado adentro y Siam lo logra hacer en Argentina. Entonces, para que se den una idea, Argentina pasa de producir, no sé, 50.000 heladeras en 1951 por año a un promedio de entre 200 y 250.000 a partir del 55. Y eso hace que también se transforme la composición del mercado. Por ejemplo, Siam Ditela tenía la mitad del mercado de heladeras y para los 60 ya tenían menos del 20%. O sea, cambia mucho el mercado de refrigeración doméstica, digamos. Entonces, lo que va a generar esto es que hogares de cada vez menos ingresos, o sea, la heladera, que al principio era un bien suntuario, que tenía familias de élite, que era, cuando vos ves las publicidades de la década del 20, son todas señoras muy elegantes las que tienen heladera. A medida que aumenta la producción local, se empieza a diseminar el acceso a las heladeras en otros grupos sociales. Pero recién te decía, el Gran Buenos Aires pasa del 16% de los hogares en el 53 a, para 1962, tener el 90% de los hogares con heladeras. En Rosario y Córdoba pasás del 14% al 78%. Y en ciudades más chicas, de entre 200.000 y 500.000 habitantes, también del 13% al 72% en menos de una década. O sea, es muy rápido el proceso de difusión de estas heladeras.
Y un poco lo que empieza a pasar es que los mercados se empiezan a saturar. ¿Qué quiere decir que se satura un mercado? Que ya todos tienen ese bien. Entonces, y esto genera todo tipo de reacciones culturales de las más extrañas, que van a estar en mi libro cuando salga, pero no me quiero poner a hablar ahora. Por ejemplo, las señoras que rompían bueno, vos debes conocer bastante bien el debate sobre cómo la introducción de electrodomésticos en la cocina en realidad no disminuyó el trabajo doméstico, sino que lo intensificó. Y bueno, por ejemplo, muchas mujeres que rompían los lavarropas porque les daba culpa no poder lavar la ropa a mano, como habían hecho sus madres, y eso no les permitía cumplir bueno, un montón de fenómenos bastante interesantes. O familias que guardaban todo en la heladera, no sé, productos enlatados, cualquier cosa dentro de la heladera. Hay muchas transformaciones en el uso de estos bienes que es interesante, pero lo que empieza a pasar es que respondiendo a la pregunta de Buji de por qué las heladeras son más feas o por qué los productos electrodomésticos son más feos, lo que empieza a pasar es que las empresas que producen estos bienes empiezan a ver la ventaja de segmentar los mercados de consumo. Esto es, de acuerdo a tu nivel de ingreso, a tu nivel cultural, a tu edad, a tu profesión, etcétera, intentar buscar, a tu ubicación geográfica, intentar buscar o diseñar productos que sean vendidos para ese segmento, que es algo que hoy nosotros tenemos muy asumido y muy naturalizado, pero que en algún momento empezó, digamos. La segmentación de mercados no es algo natural, es algo que empezó en los 60. Entonces, por ejemplo, en Chile, una marca de heladeras promocionaba que podía elegir el color, vos podías elegir el color de heladera que quisieras para quienes no son de Argentina, por heladera obviamente decimos refrigerador, ¿no? Porque en otros países de América Latina se dice distinto. Pero vos podías elegir el color para que pegue con el color de tu cocina, por ejemplo. O Siam Di Tela empieza a sacar como unas heladeras que son como rectilíneas, que van muy de la mano con un cambio en el diseño de Siam que se produce durante la década del 60 promovido por una agencia de publicidad que contratan de diseño. Pero lo que empieza a pasar es que empezamos a tener esos productos más segmentados. En el caso de los autos es muy clásico, ¿no? Como autos tipo el Volkswagen, el escarabajo. Si vos ves las publicidades en los 50, es vendido como un producto para la familia, y si lo mirás las publicidades a fines de los 60 y principios de los 70, aparece como el producto para los hijos de la familia, o para la mujer que va a tener el segundo auto de la familia, digamos. Cómo determinados bienes van cambiando de acuerdo a la saturación o no que hay del mercado. Así que los cambios en los diseños de las heladeras y los diseños de electrodomésticos tienen fundamentalmente que ver con eso, con reducir la vida útil, que es una de las cosas, o sea, hacer que los electrodomésticos duren menos para que los tengas que cambiar más seguido, y con poder targetizar mejor los productos. O sea, Buji, seguramente hay una heladera linda hoy, pero no la podés pagar. Probablemente no te eso sea lo que... Exactamente. Está tan lejos de tu horizonte de consumo que Internet no te la muestra. Exacto. No es que los productos sean feos, sino que nosotros somos pobres. Moralejas, aprendizajes. Todos los días aprendemos algo nuevo en Algo Prestado. En fin, ¿qué trajiste vos, Tamara Telman? Yo traje una película. O sea, cuando vos empezaste diciendo que la tuya no era tan buena, dije, la mía quizás tampoco es tan buena, pero la que traje también es una película para ver un día de semana que uno quiere ver algo liviano y divertido. Me parece que igual que la tuya. Pero este hizo bastante ruido en su momento, que es esta película The Idea of You. Es una película del año pasado. Me suena. O sea, la traigo como algo viejo porque las películas de las plataformas, viste, que pasan 3 semanas y es vieja. Hizo bastante ruido el año pasado porque es una película protagonizada por Anne Hathaway. Y la onda era que Anne Hathaway es una mujer mayor saliendo con un chico joven. Ok, sí, porque Anne Hathaway no es tan mayor, ¿no? ¿Cuántos años tiene? O sea, no, está bien el punto. O sea, Anne Hathaway tiene 40 años y la ponen a salir con un chico de 24. 40 es jovencísima. Pero el problema es que no solamente es jovencísima, es Anne Hathaway. O sea, es como, digamos, hay algo como que no... Ese es... Pero el problema principal de esa película es ese. O sea, la película está bien, pero, digamos... Hay una escena en la que de verdad te quieren convencer de que Anne Hathaway tiene timidez de salir en traje de baño a la pileta. No sé, no. ¿Y por qué habría de tener timidez? Tiene mejor lomo que todas nosotras. O sea, no tiene sentido. Es un poco polémico. Que todas nosotras me refiero también a las chicas de 23 años, digo, no. Hay algo que no es muy realista. Sí. No tiene una arruga. Nosotras inclusivo. No tiene nada en la cara. Entonces, sí. Hay algo como que... Creo que, o sea, es divertida la premisa de la película, básicamente aparte también, bueno, pasan varias cosas. Para hacerlo parecer más grande le ponen una hija muy grande, que es básicamente una actriz de 25 haciendo de tener 17. Más grande que ella.
No sé. O sea, es una actriz de 24, supongo, haciendo de tener 17. En otro contexto estoy acostumbrada a ver actrices de 24 haciendo de tener 17, pero haciendo de ser hija de Anne Hathaway, que a duras penas aparenta los años que tiene, te dicen que la tuvo joven, pero no adolescente. Es como si fuera una mina que tuvo esa hija, eso, a los 24. Claro. Pero Anne Hathaway parece de 35 y la hija parece de 25, entonces todo es muy raro. Y bueno, el punto es que la lleva como una especie de Lollapalooza. ¿Quién a quién? Y hay una boy band. La madre a la hija, como que con los amigos. Es como que hace de madre acompañante. También los pies parecen demasiado grandes como para que no los dejen ir solos. Todo es muy raro. Y, el verosímil a diciembre. Hay un tema con las edades constante. Ese es el verosímil problemático. Y encima es un problema porque es como el tema de la película. Y la cuestión es que la llevan a ver una boy band. Esto también es raro, porque yo creo que ya no hay boy bands, salvo las de los coreanos. Yo no conozco ninguna. Estoy pensando. Y creo que Buji tampoco conoce ninguna. O sea, ya no hay más. Airbag. Los Airbag tienen 40 años y ya no son una boy band. O sea, son 3. No tengo idea bien qué es Airbag, o sea, no, nunca supe. Hacen como que son... Los Airbag tocan rock o algo así, no sé. Okay. No, una boy band de chicos que hacen coreo como los Backstreet Boys. Sí, no, eso no creo que ya no hay. Yo no conozco ninguna. Entonces también hay algo raro. Es como esta película está transcurriendo en esta época, pero esta banda solo tiene sentido en los años 90. Es muy extraño. Pero bueno, cuestión que la lleva, ven esa banda... Y tiene como, y por X razón se cruza con uno de los cantantes de la banda y medio que empieza una affair con él. O sea que además es un pibito. Que esa es la otra cuestión. Yo la estaba viendo con mi novio la peli, que un poco me dijo, estoy harto de las películas de millonarios. Acuerdo 100%. Igual acuerdo 100% que hay una obsesión ahora entre White Lotus, que es Succession, que ahora hay otra más, estas sirenas. Es como todo el día quieren que hablemos de millonarios. ¿Cuánto tiempo quieren que pasemos con este tema? Pero, o sea, eso es cierto. Pero además creo que en general, y yo lo digo como una chica de 36 que tiene amigas de 40 que han salido con chicos de 25, lo más divertido es que ese pibe en general no tiene un mango si tiene 25 años. Sí, claro. O sea, cuando digo lo más divertido, digo lo que te puede dar para una película, como las cosas de llevarlo a un restaurante. Y esas, no sé, ¿no? Como me parece que hay algo ahí que de la diferencia etaria que en la vida de la gente normal se manifiesta en general en una diferencia económica. Sí, sobre todas las cosas. Entonces, como que ya el hecho de que el pibe es famoso y millonario, como que todo el tiempo decís, che, no es tan grave, salgan y listo a su vida. No pasa nada. ¿Cuál es el conflicto de la película? O sea, ¿hay algún conflicto? Que el pibe termina con la hija. No, o sea, no. El conflicto es como que básicamente ella, bueno, eso, quieren empujarte el conflicto de que ella es vieja y se siente vieja cuando anda con él y sus amigos. Por un lado, ponele. Y por otro lado está esta idea de que él es un chico muy joven y entonces, y también es muy famoso. Entonces es como todo un escándalo mediático que él salga con una vieja. La macronea toda. Claro, y también es como que la hija está muy expuesta por el escándalo mediático y ella no quiere exponerla tanto a la hija a eso. Esos son los conflictos. O sea, la película para mí funciona, la seguís viendo porque básicamente está como bien escrita a nivel que los diálogos son lindos, los chistes son lindos, como que está escrita con cierta maestría, si querés. Es como que yo digo, no sé si fue un encargo, para nada, no tengo idea. Pero si lo hubiera sido es como digo, bueno, acá a alguien le dieron esta premisa, que no sé si da para mucho y lo dio todo, ¿no? Con lo que podía, con lo que había. Y por otro lado también, y lo mismo hacen los actores. Todos tienen mucho carisma, mucha química, es todo muy lindo. Entonces como que... Es medio como lo contrario de la peli que traje yo. O sea, que es una idea que está buena, pero que está mal dirigida. Claro, mal llevada. Podríamos juntar dos. Acá es como todo lo contrario. La idea es como rara, sobre todo porque alguien dijo, tengo una idea, que sean Hathaway. Ponela a Meryl Streep, hace de una señora que sale con un pibito. O sea, poné una señora, no pongas a Anne Hathaway. De verdad la escena en la que ella como que se mira al espejo con cara de ay, voy a salir en traje de baño, es ridícula. O sea, es como... Te da bronca. Es muy absurda. No tienen a dónde apuntar, como que no tienen ninguna estría para mostrar. Es raro. O sea, además incluso vos la ves y como que la idea de que lo encontraron con una señora, vos decís,
Si yo no sé cuántos años tiene Anne Hathaway, de ninguna manera en una foto podría decir que es una señora. No. Es como absurdo que un paparazzi lo encuentre a él con esa mina y diga, uy, mira con quién anda. Sí, sobre todo porque en la película no es Anne Hathaway y nadie sabe su edad. O sea, Claro, en la película ella no es famosa, es una mina que anda por la vida con esa cara y nada más. Entonces es muy raro. Pero fuera de eso te diría que eso, la película está muy bien llevada. Y entonces incluso te emociona. O sea, como que a los 40, lloraste. 50 minutos compraste la pareja, querés que terminen juntos, sí, llorás, obvio. ¿Querés que terminen juntos? Compraste todo, decís, no, por favor, sí, dale, animate, no pasa nada, no es tan chico. ¿Viste cómo? Creo que estamos tirando un buen combo peli para el fin de semana largo del 20 de junio o algo así, no sé cuándo es el próximo fin de largo. Sí. Si no tenés ganas de ver algo de verdad, sino que tenés ganas de ver algo que sabés que te vas a levantar para atender el teléfono o algo, digamos, esta se puede ver así. Y la verdad que yo la vi porque, bueno, estoy tratando de ver comedias románticas nuevas y además también están muy de moda el romance, ¿cómo le dicen? May September, ¿no? Esta cosa de mujer mayor con hombre más joven. Hay varias películas en esa línea. May September. No sé en qué se basa, porque en realidad May September, ¿qué significa? Bueno, primavera y otoño. Claro. Supongo que sí, pero es raro. Como que uno está en la primavera de la vida y el otro en el otoño. Algo. Bueno. Pero solo se usa, entiendo, para mujeres mayores, me parece. Es sexista, como no, te voy a explicar yo. Sí, obvio. No sé, igual quizá me equivoco, como que nos corrija algún angloparlante nativo si antes se usaba para las dos y ahora solo se usa para las mujeres, no sé. La cuestión es que es divertida, Anne Hathaway está muy bien. Después sí, es una película de millonario donde todos tienen unas casas gigantes, nadie tiene un problema de verdad, todo un poco te aburre en ese sentido. Y yo también estoy harta de eso. Yo de hecho ya no miro series de millonarios, el otro día empecé a ver estas Sirenas, Julianne Moore, que quizás la termino, si estoy muy aburrida, pero vi media hora y dije, otra vez millonarios. No es tan interesante la vida de los millonarios, no es verdad. No, claro, o sea, yo conozco un montón de millonarios. Sus vidas son muy parecidas entre sí. Todos hacen las mismas cosas, tienen los mismos consumos. No, aparte, bueno, no quiero seguir con estoy en un momento bastante jacobino, pero no quiero seguir con mi rant en contra de los millonarios. Está difícil, o sea, y encima quieren que uno, como que aparte hay algo, en este caso no, porque esta película no se trata sobre ser millonario, pero en otras series, en Succession, en White Lotus, hay algo como de que supuestamente estar riéndote o burlándote de los millonarios te exime de estar consumiéndolos. Y no es verdad, porque igual todo el tiempo te están vendiendo publi, todo el tiempo te están vendiendo ese estilo de vida, todo el tiempo en el fondo están tratando de que empatices con ese estilo de vida. No hay nada que te exima, digamos, de ese consumo. Sí, yo ahí haría una diferencia entre White Lotus y Succession, porque la pretensión de Succession es mucho más veros. Es mucho más representar cómo efectivamente son, de un modo que para mí falla por completo. Y White Lotus está en otro registro. Es más graciosa, sí, puede ser. Más bizarro, tipo, no sé, un millonario de Carolina del Norte, que no es el tipo magnate de los medios. Claro. Como... Sí, paradójicamente eso para mí es más realista, porque es verdad que hay tipos de millonarios. Claro. Sí. Es verdad, eso es cierto. Sí. Pero bueno, en ese sentido, sí, a mí también me aburre que sean todos millonarios, pero... Bueno, las comedias románticas siempre fueron así. La gente no tenía problemas de verdad porque en 1 hora y media vos lo único que querés es concentrarte en el ida y vuelta de esta gente, entonces no tienen otros problemas. No hay tiempo para desarrollar otras tramas, así que es lógico. ¿Cuál es tu comedia romántica preferida? La que ves el 25 de diciembre o el 1 de enero. No, tengo muchísimas. Y cuando Harry conoce a Sally creo que es la que más me gusta, pero igual... Tengo épocas porque a veces las veo tan seguido que ya digo, bueno, basta. Pero no, me encanta. Es un género que me gusta y por eso estoy tratando de ver las nuevas. Porque también siento que justamente con esto del May September, que sacaron varias, están tratando de encontrarle una vuelta al género y es loable. Así que bueno, eso. The Idea of You, véanla, es divertida. ¿Y qué vas a dejarle? Es que no tengo que dejarle nada, porque Buji tiene que hablar de la ropa que se está preparando hace 2 semanas. Listo, perfecto. Bueno, Buji, te esperamos tus comentarios sobre ropa. Y nosotros nos veremos en 1 mes, 3, 4 semanas. ¿Quién sabe? En el futuro indefinido. Adiós. Bye, bye.